Bueno, tenemos sobre la mesa una cantidad impresionante de fuentes. Cables de agencias, comunicados, recortes de prensa de todo el mundo. Y todos tratan de darle sentido a algo que, honestamente, parece de película. Hoy es lunes 5 de enero de 2026 y el tablero geopolítico de América Latina acaba de ser volcado de una patada. Estamos hablando, claro, de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Y nuestra misión con todo este material, creo yo, no es solo contar qué pasó, es más bien desentrañar las capas, porque esto redefine las reglas del juego. Tenemos la narrativa de Washington, la respuesta de Caracas, las ondas de choque en la región y, por supuesto, un eco potentísimo aquí en Argentina. La idea es conectar los puntos para entender no solo el hecho en sí, sino sus consecuencias. Exacto. Ok, vamos a desglosarlo. Empecemos por la operación. El nombre que le pusieron, Operación Resolución Absoluta. Ya el nombre tiene una carga semántica brutal. Totalmente. No es libertad, no es democracia. Es resolución absoluta. Claro. Es un lenguaje de final de partida. Y la escala lo confirma. Las fuentes hablan de más de 100 aviones atacando al mismo tiempo. O sea, no fue una incursión quirúrgica. Fue una demostración de fuerza masiva. Sobre Caracas y otros estados clave, ¿no? Miranda, Aragua. Exacto. Apuntando a la infraestructura militar. Pero el verdadero objetivo, el centro de todo, era la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Y para eso usaron a la élite, a la Delta Force. Y acá es donde las narrativas empiezan a chocar. El gobierno venezolano denuncia que los ataques también pegaron en zonas civiles. Y tenemos cifras preliminares que de alguna manera lo respaldan. Al menos desde una de las partes. The New York Times, por ejemplo, que cita a fuentes militares venezolanas, pone un número sobre la mesa. Habla de al menos 80 fallecidos. Una mezcla de militares y civiles. Es una cifra que choca de frente con la versión de Washington. Totalmente. Donald Trump salió en televisión a decir que no hubo ni una sola baja estadounidense. Aunque, y este es un detalle que me parece clave, su propio jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, tuvo que admitir algo. Dijo que uno de los helicópteros, justo el que extrajo a Maduro, fue alcanzado por fuego enemigo. O sea que hubo resistencia, no fue un paseo. No, para nada. Y ese pequeño detalle, digamos, socava toda la narrativa de una operación impecable. Pero lo que vino después es quizá lo más revelador de todo. La conferencia de prensa de Trump desde Florida no fue solo para confirmar el secuestro. Para nada. Fue una declaración de intenciones en toda regla. Su frase exacta, la tengo acá marcada, fue: vamos a gobernar Venezuela hasta que llegue el momento en que podamos llevar a cabo una transición segura. La palabra que usó fue gobernar. Paremos un segundo ahí, porque es probablemente la pieza de información más importante de todas. El lenguaje no es casual. No dijo vamos a asistir, vamos a supervisar o liberar. Dijo gobernar. Y para que no quedaran dudas sobre la motivación, los análisis de su discurso son demoledores. Absolutamente. Yo conté las menciones en las transcripciones. La palabra petróleo aparece 22 veces y la palabra democracia, 0, ni una sola vez. De hecho, fue explícito hasta un punto que es casi una caricatura. Dijo, y cito, nuestras grandes empresas petroleras van a ir allá, arreglar la infraestructura y empezar a ganar dinero. Más claro, imposible. Lo que es fascinante ahí es la señal que envía. Y la envía a dos audiencias. A la audiencia interna le dice, esto nos beneficia económicamente. Y a la internacional le dice, no me vengan con discursos sobre valores, esto es por recursos. Es un realismo político crudo, brutal. Deja de lado cualquier pretensión. Y en esa misma línea, su descarte de la oposición venezolana es total. A María Corina Machado, que era la figura que aglutinaba la oposición, la barrió de la mesa. Dijo que no cuenta con apoyo dentro del país. O sea, el plan nunca fue reemplazar un liderazgo venezolano por otro. Exacto. El plan, según se desprende de sus propias palabras, es un control directo. Una especie de administración fiduciaria de facto. Y las amenazas que lanzó en la misma conferencia a los presidentes de Colombia y México, a Petro y a Sheinbaum, refuerzan esa idea. Es un mensaje a toda la región. Las viejas reglas de soberanía y no intervención están, como mínimo, en suspenso. Mientras él decía todo esto, las imágenes que llegaban eran potentísimas.
Maduro y Cilia Flores bajando de un avión militar en Nueva York, esposados, encapuchados. Es una puesta en escena de humillación total, ¿no? Diseñada para ser un símbolo. Un símbolo del fin de una era. Y el andamiaje legal ya estaba listo, por supuesto. La fiscal general Pamela Bondi los acusa de narcoterrorismo, en una imputación que viene de años atrás. Incluye a otras figuras como Diosdado Cabello. La primera audiencia es hoy mismo. Todo se movió de forma muy coordinada. Y la reacción en Caracas, ¿cómo leemos eso? El Tribunal Supremo nombra a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina. Y las Fuerzas Armadas la respaldan. Califican la captura de acto antijurídico y criminal. La postura de Delcy Rodríguez es un acto de equilibrio en el alambre. Por un lado, tiene que mostrar firmeza. Habla de secuestro ilegal, dice Venezuela no se rinde, pero por otro lado, y esto es muy significativo, extiende una invitación al diálogo. Sabe que está en una posición de debilidad extrema y busca desescalar. Una situación de máxima fragilidad. Esto nos lleva directo a la segunda gran pregunta. ¿Cómo reaccionó el mundo? Porque parece que el planeta se partió en dos. Totalmente polarizado. Y lo interesante es analizar los bloques. No es una división simple. Podríamos agrupar las reacciones en, digamos, 3 categorías claras que surgen de los comunicados. A ver, ¿cuáles serían? Primero, las condenas enérgicas y esperables. Los rivales geopolíticos de Estados Unidos. China exige la liberación inmediata, condena el uso temerario de la fuerza. Rusia, en la misma línea, claro. Y en ese grupo entran también algunas voces más pintorescas. Corea del Norte hablando de salvaje violación. Pero la frase que más me impactó y creo que resume el sentir de este bloque es la del presidente de Serbia, Vučić. Dijo, el derecho internacional ya no existe. Es casi una declaración de muerte de un sistema. Exacto. Ese es el primer campo. El segundo, el de los apoyos explícitos, los aliados de Estados Unidos. El presidente de Francia, Macron, celebra lo que llama la liberación de Venezuela. Y el primer ministro de Israel, Netanyahu, fue aún más lejos. Manifestó su respaldo total. Elogió la firme decisión y acción. Para ellos, el fin justifica los medios. Ok, entonces tenemos rivales que condenan y aliados que aplauden. ¿Cuál es el tercer campo? El tercer campo es el más complejo y, para mí, el más revelador, América Latina. La región está completamente fracturada. Por un lado, tenés a líderes como Lula en Brasil, que lo califica de inaceptable. Pero el verdadero termómetro de esta fractura fue el intento de reunión de la CELAC. Cierto. Colombia convocó una reunión de urgencia para sacar una condena conjunta y fracasó. Fracasó estrepitosamente. Y hay que entender por qué la CELAC era importante. Es el organismo regional que específicamente excluye a Estados Unidos y Canadá. Se supone que es el foro para la voz unificada de la región. El hecho de que ni siquiera ahí se pusieran de acuerdo. Es la prueba definitiva de que no hay una posición latinoamericana. Exacto. Hay un archipiélago de posiciones. ¿Y quiénes fueron los que bloquearon esa declaración? Según los informes, 10 de los 33 países. Y en esa lista, y acá ya entramos en nuestro propio patio, están Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Lo que nos lleva directo a la tercera gran pregunta. ¿Cómo está procesando Argentina este terremoto? Porque la fractura regional se vive acá como en un espejo, pero con una intensidad multiplicada. Sí, la palabra fractura se queda corta. La reacción del gobierno de Javier Milei fue instantánea, sin matices. Su tuit ya es icónico. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! Es una reacción que va más allá de la diplomacia. Es una celebración ideológica. Y no se quedó ahí. El canciller Pablo Quirno habló de una nueva etapa para la recuperación de la democracia. Y Manuel Adorni anunció medidas concretas como restricciones de ingreso para funcionarios venezolanos. Es un alineamiento total. Y del otro lado, por supuesto, la oposición, con una visión diametralmente opuesta. Y acá se pone interesante la dinámica local, porque los argumentos son distintos. El comunicado de Cristina Kirchner, por ejemplo, es una pieza muy calculada. Precisamente. Su argumento central no es una defensa de Maduro. De hecho, lo pone a un lado. Ella dice, y la cito porque la frase es clave, se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro, pero el punto es que Estados Unidos volvió a cruzar un límite. Su análisis es sobre el derecho internacional, sobre la soberanía. Y conecta directamente la acción con la economía, que es el punto que venimos viendo.
Dice que el objetivo real es apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo. Lo fascinante es que su argumento se alinea casi perfecto con las propias palabras de Trump sobre el petróleo. Es una coincidencia notable, ¿sí? Es como si ambos, desde polos opuestos, estuvieran de acuerdo en la motivación real. Y esa línea argumental, la de la violación del derecho internacional, es la que sigue también el gobernador Kicillof. Desde la izquierda, Miriam Bregman es mucho más directa. No se anda con rodeos. No, para nada. Lo califica a Milei de cipayo total, una palabra con un peso histórico muy fuerte acá, y lanza una sentencia. De festejar el ataque imperialista a un pueblo hermano no se vuelve. Son dos visiones del mundo que chocan de frente. Y este choque no se quedó en los comunicados o en las redes. Se materializó en las calles. En Buenos Aires tuvimos dos postales al mismo tiempo. En el Obelisco, un grupo de venezolanos celebrando la caída de Maduro. A esa celebración se sumó la senadora Patricia Bullrich, pidiendo además por un gendarme argentino detenido allá. Y a pocas cuadras, otra realidad. Sindicatos como ATE y la CGT convocando a Plaza Italia, la consigna, fuera Estados Unidos de América Latina. Son dos mundos en la misma ciudad. Y ese patrón se repite en todo el país. Los informes de las provincias son un calco. En Chubut, caravanas de venezolanos celebrando y al lado, militantes del peronismo y la izquierda repudiando la invasión. En Chaco, el gobernador Cedero se alinea con Milei, mientras que el PJ local saca un comunicado de repudio. Lo mismo en Mendoza con Cornejo celebrando en redes o en Santa Fe con la diputada Escaglia. Y en contrapartida, marchas de organismos de derechos humanos en Salta, en la misma Santa Fe. Este evento en Venezuela actuó como un catalizador, un químico que se vierte sobre la sociedad argentina y revela las grietas que ya estaban. Es el conflicto global jugado en un escenario local. El gobierno y sus aliados se alinean con la idea de que el fin justifica los medios, una victoria de la libertad sin importar el costo. La oposición, desde el peronismo hasta la izquierda, se enfoca en el proceso, que violar el derecho internacional es un juego peligroso. Y la sociedad, bueno, atrapada en medio de esa polarización. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de este rompecabezas que nos dan las fuentes, ¿qué imagen se forma? Tenemos una superpotencia que decide unilateralmente deponer a un presidente, capturarlo y declarar abiertamente que va a gobernar otro país por sus recursos. Tenemos un mundo incapaz de dar una respuesta unificada, ni siquiera a nivel regional, lo que demuestra la erosión de las instituciones, de los consensos de las últimas décadas. Y tenemos un país, Argentina, donde ese conflicto externo se importa y se convierte en combustible para su propia división. Es un panorama complejo y, sinceramente, bastante sombrío. Creo que, al final de este análisis, la pregunta que queda flotando, la que todos los artículos parecen hacerse sin atreverse a responder del todo, es muy simple y a la vez aterradora. ¿Cuál sería? Si un país puede hacer esto, a la vista de todos, justificándolo abiertamente por el petróleo, ¿qué significa realmente la soberanía en el siglo XXI? ¿Y cuáles son, a partir de hoy, las verdaderas reglas del juego internacional? Esa es, sin duda, la reflexión clave. Las consecuencias de lo que pasó este fin de semana recién están empezando a desplegarse. Y es algo que vamos a tener que seguir analizando muy de cerca, porque las réplicas de este terremoto se van a sentir durante mucho, mucho tiempo.